gesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Tengan ustedes buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de este programa titulado La Brújula, programa que hago con un gran amigo. Lucas Carena es quien les está hablando, Pablo Davoli es el gran amigo Lucas, con quien hago buenas esta tardes tertulia. para vos y buenas tardes para todos. ¿Qué tal? Muy buenas, sí. Bien. Muy buenas para mí, recuperándome de una lesión. Tuviste un accidente, traspiezo, ¿no? tropezón, pero bueno, gracias a Dios es todo reparable y recuperable, así que bueno. Sin mayores consecuencias. Sin mayores consecuencias. Ya de nuevo al ruedo, de a poco, pero de nuevo al ruedo. Por lo menos este tipo de actividades que tienen que ver más que nada con hablar y demás, las puedo hacer. Por ahí actividades físicas todavía tengo que tener. Tenés que esperar todavía un poco. Ciertos cuidados, sí, efectivamente. Así que bueno, estamos siempre prontos ya que hablamos de cuidado, se trata de encomendarnos a la Madre Siempre Virgen de Schoenstatt, ¿no? Que es madre, que es reina, que es educadora, que siempre nos ponemos bajo su manto de protección y amparo para hacer este programa que con tanto gusto hacemos y hay que decirlo siempre, esta cálida casa que se ha convertido para nosotros en nuestra casa, que es Conclusión TV. Sí, siempre agradecidos con toda la gente de Conclusión TV, ¿no? La producción, bueno, los directivos, los empleados, toda la gente de Conclusión TV, que siempre nos recibe desde que empezamos a hacer. Generosamente nos ofrecieron espacio aquí en el canal y estamos muy contentos y muy orgullosos de integrarlo. Tolerando nuestra impuntualidad a veces. Claro, sí que no es nada fácil. Pero bueno. Bueno, Pablo, yo con un tema muy interesante, meduloso, si se quiere, un rara avis dentro de lo que son los textos que nos vienen a la mano, que son de acceso fácil, que se trata de un escrito inédito que vos me compartiste hace un tiempo, que me llamó mucho la atención, que lo publicó Denés Martos en la nueva editorial virtual. Siempre nos sorprende con algún con alguna exquisitez. Y en este caso... un gran saludo de nuestra parte a Denés Martos, ¿no? Un maestro Denés Martos. Qué intelectual, pero aparte qué hombre, digamos, preparado, lo que tiene de agudeza y de lucidez lo tiene también de hombre sencillo, de hombre modesto, en el sentido más virtuoso de estas expresiones. Absolutamente. ¿No? Bueno, es recomendable el blog, ¿no? La nueva editorial virtual, donde hay materiales, para mí, ya te digo, que se han convertido en una fuente frondosa y ubérrima de conocimiento y sabiduría. Totalmente. Aparte es algo que él hace a pulmón desde hace muchos años. Sí, ¿no? es cierto. Desde hace una buena cantidad de años. Bueno, y en este caso nos deleita con un prólogo es una pieza escrita por Leonardo Castellani, autor argentino del que ya hemos hablado, sacerdote, jesuita, que ha tenido aparte gran influencia en la formación del pensamiento nacional, en todo lo que fue la Alianza Libertadora Nacionalista, una persona cercana también al peronismo, un intelectual de fuste que tiene... Sí, pero aparte polifacético, ¿no? Aparte de sus teólogo, literato, doctor en filosofía, doctor en psicología. Polímata, o sea, ha abordado todas las ciencias. Hemos hablado de su supuesta titulación de doctor universalis, Sacro Universalis. Sacro Universalis, como un título que le permite dar clase en cualquier universidad, siendo su voz magisterio eclesiástico. Es un título único, ¿no? Sí, eso en el ámbito de la Iglesia Católica. En el ámbito de la Iglesia Católica, pero además doctor en la Sorbona, psicólogo, ha escrito obras maravillosas, fundamentales, sobre el Apocalipsis. Bueno, ya, lo hemos presentado miles de veces, pero vale hacer mención por si alguno de los que nos está viendo es la primera vez que se encuentra con este material. Es un prólogo que escribe Leonardo Castellani para un ensayo de Jaime María de Mayé, otro intelectual del peronismo, que nunca se publicó. ¿Es así esto, Sí, no? aparte autores que uno por lo general no vincula, ¿no? O sea, también dos grandes intelectuales, dos grandes cabezas. Son las cosas que puede el peronismo juntar. Claro, que en principio han ido por caminos, digamos, que
uno pensaba que en ningún momento se habían cruzado, que podían tener alguna concomitancia, y sin embargo le prologó este libro, que es un libro inédito, y Denis Martos lo que rescata de este libro inédito es un capítulo en particular más el prólogo. Claro. Solo eso es de una injundia, estábamos hablando antes de empezar a grabar, es de una injundia y de una no. profundidad increíble, pero bueno. Sí, como no podría ser de otra manera, el prólogo de Castellani es un estudio preliminar, Así es. donde arroja cualquier cantidad de ejemplos históricos. Bueno, sin lugar a dudas, una pléyade infinita de fuentes, de autores. Y además hace esa escalada con esa exquisitez. A ver, se une el gaucho de las pampas argentinas, esa sencillez con pero de una mente ilustradísima, una erudición increíble, pero además con una, digamos, como un personaje como Jacques-Marie de Maillet, que tiene todo ese acervo intelectual europeo, claro, nacido en franco-argentino. París, un hombre nacido en París a principios del siglo XX. Un antropólogo, 1915, si no me recuerdo. También educado en la Sorbona, donde Castellani, el hijo de esta tierra, va a terminar haciendo su doctorado en filosofía, en psicología. En psicología. Entonces, aunque la filosofía desde ya no le era ajena a Castellani, ¿no? Pero el doctorado es en psicología. Entonces, sí, es cierto, está bueno, son hombres de dos argentinos de diversa procedencia, ¿no? Claro. Castellani, hijo de inmigrantes italianos de aquí del norte de la provincia de Santa Fe. Claro, pero aparte uno representa el pensamiento católico y claro. Jaime de Maillet representa también toda esa tradición casi neopagana, ¿no? De una Europa, es decir, sus escritos, viste, tienen los temas más diversos, pero que atraviesan esa... indagan las raíces autóctonas de los pueblos europeos, por eso hace remisiones al antiguo paganismo. Y toda esa cuestión, viste, de la antropología etnológica y demás, ¿no? También un gran estudioso de las poblaciones de los pueblos indígenas. Bueno, claro. En América ha viajado al Paraguay, aquí en la Argentina. Es Jaime de María de Maillet, que en definitiva el que promueve a la teoría de los vikingos en América, entre otras cosas, y los troyanos y teorías aparte, y además un seguidor de la cuestión de los templarios en nuestros lares. Promotor del Museo Etnológico y Etnográfico de Santiago del Estero, ¿no? Claro. Un gran investigador de los comechingones, de este pueblo autóctono, de este pueblo indígena de la región, de la zona de Santiago del Estero, aquí en el centro de la Argentina continental. Así que sí, también un hombre de unas luces y también de una vastedad de conocimientos enormes. Y fue titular de la Escuela de Formación Política del peronismo, ¿no? Sí, del peronismo histórico. Sí, tal cual. De Maillet, bueno, hombres que ya han muerto hace ya 3 décadas, ¿no? Aproximadamente. Denis Martos dice, pero el problema de publicar un prólogo sin la obra, que finalmente este prólogo venía a hacer su introducción, lo que va a generar es despertar una serie de dudas que iban a quedar como inconclusas, iban a clavar legítimas dudas sobre lo que después no va a ser abordado por el autor principal, que va a ser de Maillet, dice, pero mucho de su pensamiento está en el capítulo 7 del Tratado de Sociología General de Maillet, que de alguna manera es una réplica de los conceptos generales que van a formar parte integrante de la obra La desintegración social, de cuyo prólogo, La decadencia de las sociedades, es escrito por... o sea, que no es una pieza que en el fondo quede como colgada del pincel, inconclusa, incompleta. Sí, se hace unidad de sentido. Hay una unidad de sentido que se puede apreciar para el disfrute, para el goce del que la lee. Uno tiene elementos para recurrir a la fuente. Y eventualmente la preocupación, porque la sintomatología que describen es claro, inquietante. Es un diagnóstico. Ya el tema genera un poco, ¿no?, de desazón, la desintegración de las sociedades, y obviamente va a ser una crítica, un golpe de Falcastro a las sociedades occidentales, ¿no? Digamos, acá lo que dice Castellani, como para entrar ya y abrir las páginas de esta introducción, de este estudio preliminar, él humildemente habla de prólogo, es la idea de Maillet, que suscribe a lo que ya
hace mucho, Juan Bautista Vico, este autor napolitano, Jean-Baptiste Vico, exactamente, Juan Bautista Vico, tuvo como intuición que a contramarcha, a contracorriente de lo que era la idea del progreso indefinido, que vino también, digamos, de Europa de la mano del cientificismo decimonónico, del positivismo, esto de que las sociedades tienden a la perfección, y también de cierto darwinismo social, el impulso vital a la perfección de la biología. Sí. Unidireccionalmente, ¿no? Unidireccionalmente, o sea, con una mirada muy ideológica. Bueno, sí. Contra esta mirada ideologizada, por claro. supuesto, del progreso indefinido, el primero en enarbolar algo a contramarcha, contrasentido de sacar esto, los pies del plato, sí, fue Vico. patear todos los tableros. O sea, fue Jean-Baptiste Vico, que hablaba de que las naciones decaen, de que en su decaer se cumplen incluso ciertas etapas, es decir, hay elementos cíclicos y ciertas leyes que son siempre las mismas, y que la idea de que lo religioso, ya está en Vico, es el lazo que une, el elemento unificante de los regímenes estables, de aquellos que se mantienen y perduran en el tiempo. La idea de la religación, de la religión, como elemento más allá, ¿no? Incluso entendiendo la religión en su quehacer práctico, en la praxis social la religión tenía elementos unitivos, unificadores y estabilizadores de las sociedades. Estas ideas ya están presentes en Vico, y dice, y esta intuición es exacta y general, con errores y matices, pero que está corroborada por toda una línea tradicionalista que viene con de Maistre, con Heidegger, con Spengler, sin lugar a dudas, con Toynbee, con Piper, con Descartes. Sí, que son autores muy con matices, diferentes entre sí, de pero manera que en esto coinciden, ¿no? Diversificada. Bueno, podríamos mencionar acá desde la perspectiva politológica y en la contemporaneidad americana, hispanoamericana, a nuestro compatriota Marcelo Bulo, cuando habla de la fe fundante, claro, y justamente del imperialismo como una de sus tácticas, o mejor dicho, de sus estrategias, es un ataque a la fe fundante que siempre conlleva, es una expresión del sentido de trascendencia y al mismo tiempo el alimento y la respuesta a ese sentido de trascendencia. Claro. Pero eso por un lado. Y si te vas más atrás, ahí uno puede abrevar en autores también argentinos como Sampay, o españoles como en el siglo XIX, como Donoso Cortés. Juan Donoso Cortés. Claro, efectivamente, en su ensayo sobre liberalismo, socialismo y catolicismo, célebre ensayo, él hace un raconto muy breve, pero hace una reseña de cómo desde Platón en adelante, y tal vez con anterioridad, en la antigüedad y en el medioevo también se admitía que la religión siempre era de alguna manera la pieza fundante de toda sociedad, y en el fondo el motor de su prosperidad material y moral, o por lo menos de su estabilidad, de su orden, un orden que digamos que sea mínimamente satisfactorio. Claro, Castellani lo toma como una intuición acertada, ambas cosas, claro. La religión como motor, como fe fundante en términos de Bulo, o como elemento que genera lazos de estabilidad, que genera una cohesión. Sí, y un movimiento social ascendente. Exactamente. Y la otra intuición de Vico es esto de que las sociedades cumplen un ciclo y que tienden a la decadencia, ¿no? Que normalmente es cuando esa religión se afloja y esa religiosidad se extravía, claro, y se atrofia. Se fractura, se ablanda, se corrompe. Se corrompe. ¿No? La idea la idea de decadencia como corrupción de las sociedades, ¿no? Es un autor de tu preferencia, Vico, vos lo has mencionado varias veces, ¿no? Con el Corsi, Recorsi. Claro, sí, es un autor que lamentablemente, en realidad es un autor lamentablemente silenciado también, ¿no? Y como todos los silenciados y como toda la línea Jean-Baptiste Vico y qué sé yo, Malebranche, Rosmini, todos autores de lo que hemos hablado en otras, hay que recuperar y ver por lo menos que mínimamente qué nos traen, ¿no? Sí. Por algo han sido tan olvidados. Esta decadencia de las naciones para Vico, citando a Castellani en este artículo tan enjundioso, se produce de acuerdo a leyes fijas que vendrían a ser como una suerte de estados casi comparables a las edades hesiódicas, ¿no? Así como si fueran la edad de oro o la edad de hierro. Habla de un tiempo de los dioses o estado teocrático, un tiempo de los héroes o estado feudal,
y el tiempo de los hombres su estado republicano, poniendo a la religión como condición necesaria del mantenimiento o estabilidad de cada uno de estos en los 3 estados. Sí. Por supuesto que acá, en esto de los estados, cuando él, cuando tomamos, ¿no?, el esquema de Vico, ¿no?, que es exacto en lo esencial. Sí, eso Castellani aclara, ¿no? De que tiene algunas imprecisiones, claro, pero que achacarle, pero lo esencial dice que es exacto. Claro, es porque acertado. dice que la historia vendría a desmentir un poco a Vico, ya que existen lo que se llama la resurrección de las naciones. Es decir, la resurrección de las naciones no encajaría con este esquema de Vico, y pone ejemplos como la Francia, que ha tenido periodos de plenitud cortados por decadencias transitorias. El siglo de Carlomagno, el siglo de Luis IX, de Luis XIV, dice a los que se les puede añadir la aventura napoleónica, la cabalgata de Juana de Arco, la gesta de Godofredo de Bouillon, ¿no? Y dice, para el napolitano, hablando refiriéndose viste, bien a lo gaucho, como lo hace Castellani, a Vico, dice, el tiempo de los dioses sería el periodo de la evangelización de Europa. Ese periodo donde San Remigio, San Patricio, San Bonifacio expandieron la catolicidad, la cristiandad a lo largo, y a lo ancho las bases de la cristiandad. Claro. Es decir, se refiere a un periodo histórico concreto, no es como en el mito de las edades donde ya nos vamos a una instancia casi metafísica, mitológico-metafísica de la cosa, sino que él se refiere de imposible corroboración, ¿no? Claro, si hay elementos dentro de la historia concreta son más arquetípicos que fácticos reales. Por momentos uno no sabe si es más bien simbolismo. Claro. Que no por eso es menos importante, ¿no? El mito de las edades. Y dice después, el tiempo feudal sería la conjunción del tronco de las costumbres caballerescas de los germanos, que asumen como propias las costumbres guerreras convertidas en las órdenes de caballería. El talante fáustico, diría D'Angelo Rodríguez. Claro, el talante fáustico. De los hombres, donde se gestaba, ¿no?, en su entorno, y por último, lo que era el momento republicano, que Vico no llegó a ver de lleno. Claro, pero él lo avisora en el horizonte, logra, se anticipa a ese momento. Tal cual, pero él no llega a verlo con claridad. Era hacia donde todo... En concreto. Era hacia donde todo iba encaminado de alguna manera. Bueno, en realidad Vico, que una aclaración que se torna necesaria, es un poco anterior, digamos, es un pensador un poco anterior de la modernidad, pero un poco anterior. Nosotros antes hacíamos el parangón con pensadores, o con fenómenos, mejor dicho, más bien del siglo XIX, que tienen su raíz ideológica en pensadores anteriores. Vico es de estos pensadores anteriores, aunque representa una línea contraria o crítica, ¿no? Diferente, sí. En el Estado republicano es importante que él destaca que tiene un momento, una versión virtuosa, en donde la religión... La versión demagógica, las dos, digamos. Claro, y la otra, ¿no?, que vendría a ser la versión corrompida, o la versión decaída de la primera. Claro, exacto, sí. En este sentido, hay en Desmayés, según el propio Castellani, siempre como una impronta aristotélica. Después, no me quiero adelantar, vamos a hablar de las cuatro... de las cuatro causas, en términos aristotélicos, de la decadencia de las naciones o de las sociedades. Pero claro, esto de que a todo modelo virtuoso le secunda su forma o su correspondiente corrompido, ya está en Aristóteles, ¿no? Es decir, Aristóteles... Supuesto, con las formas puras e impuras. Las puras e impuras, ¿no? Es decir, un poco esa matriz se sigue y se ve reflejada en la obra de Desmayés. Pero eso es fundamental, para todo, no solo para el análisis político, filosófico, político, porque en definitiva, y lo hemos dicho varias veces en este programa, el mal carece de sustancia propia. Con lo cual el mal siempre es el producto de un deterioro, de una corrupción de algo que en sí, al menos en principio, es bueno, pero corrompido, ahí aparece el mal. Claro, el tema es que dice, a partir de Vico, lo importante, dice Castellani, es que a partir de Vico, pensadores también muy importantes en la línea de la tradición, como Hilaire Belloc, y tantos otros, que no lo son tanto, como Toynbee,
recogen esta idea de la religión como vinculum substantiale, o sea, la idea de la sustancia vinculante de las sociedades. Acá se retira la cuestión de la religión solamente de la unión del mundo profano con, Claro. sino que además tiene la religión un factor unificador, ya lo dijimos, y además identitario, que es muy importante y que se ve justamente en la decadencia de las sociedades que prescinden de la religión como tal, digamos, que la consideran mera superstición de la que hay que prescindir, una sociedad basada en leyes, basada en códigos que tienden al progreso justamente constante, toman a la religión como mero atraso, ¿no? A la religión como mero estancamiento, Bueno, a la eso hizo religión el como... positivismo Bueno, también, con por eso sus- lo mencionábamos, claro, la teoría de los tres estados, primero y ¿no? después el positivismo, tal cual. Por eso yo hablé del positivismo, me refería indirectamente a Augusto Comte cuando habla de la teoría de los tres estados, donde el estado científico positivo deja como atrás... Como una superación. Es una superación de estados primitivos del pensamiento, es decir, como que el conocimiento tiende a una evolución donde el estado teológico y el estado metafísico vendrían a ser como semillas germinales donde se empezaba a cocinar algo que hoy la ciencia, el cientificismo mejor dicho, aporta y hace innecesario, por lo tanto es sustituible de que antes nos aportaba la religión. Totalmente. La religión vendría a ser solamente un subterfugio para explicar aquello que antes no podíamos explicar desde la ciencia. Claro. ¿Se entiende? Claro, sí, Esa es sí, la totalmente. posición O positivista. sea, ocultaba una supuesta ignorancia. Claro, Supuestamente era eso. un hombre desprovisto empezaba a explicarle, Ujú. a darle explicación a los fenómenos que no entendía a partir de la religión como un estado, un estado más avanzado de mero animismo, de mero totemismo, Sí, de magia, de supuesta magia. En sí, el sí. fondo es mágico, es un periodo mágico. Sí, más sofisticado, eso seguro. Pero esa diferencia entre religión con mayúsculas y magia... Sí, no sería sustancial. Vos decís en Comte, no es sustancial, no, claro. hay una diferencia Es una de grado, pero sí, pero no sustancial. Exactamente. Tal cual, sí, tal cual. Es decir, a ver, entre la choza y el Burj Khalifa, el edificio de Dubái, hay una diferencia de tecnología, pero ambos son construcciones edilicias. Para el positivismo habría entre la mera magia primitiva de los chamanes Sí. y la religión con mayúscula como una diferencia de grado, pero no cualitativa. Es lo mismo, es la explicación no científica de las cosas. Claro. En Vico, Según Comte, claro, según el Vico positivismo. lo que venía a advertir y lo que dice Castellani, ojo, que la decadencia de las sociedades, la historia demuestra que cuando pierden ese lazo funcional que permite la religión, tienden a la disolución. Porque aparte, en definitiva, ahí hay un principio Muy organizador muy interesante. de la vida, y no solo de la vida privada, como ha pretendido en todo caso el liberalismo, o como ha acotado el liberalismo, sino de la vida social. Es un principio organizador y que carga de sentido, y por eso puede organizar la vida en comunidad. Claro, tal cual. Pero obviamente está una mirada sociológica. De Maillet, que también Están haciendo sociología. Claro. Digo, De Maillet, que hace, que brinda también su análisis en ese orden, en ese plano, como se suele decir, digamos, deja abierto a un elemento que escapa a las herramientas epistemológicas del sociólogo. O sea, hay un elemento de misterio en el fenómeno, por ejemplo, de la decadencia de las sociedades y de la desintegración social, que lógicamente es un elemento ya teológico, ¿no? Claro, metafísico sí, y teológico. Pero bueno, eso, estos mismos autores, por lo menos no todos, pero algunos, como el propio de Maillet, dice, bueno, hay un elemento que va más allá, que uno puede advertir las secuelas que tiene en el plano sociológico. Bueno, por eso, desde una perspectiva sociológica, de hecho, a ver, esto para aclararle a la gente, el mismo Emilio Durkheim, discípulo Claro. de Comte, le critica a su maestro que tiene una visión ideológica sesgada y una animadversión contra la religión que lo hace poco científica.
ya Durkheim admite a la religión en el mundo primitivo como un factor sociológico necesario, fundamental, susceptible de ser estudiado en todo caso como un hecho social. Pero, o sea, desprovisto. Sí, pero no un elemento a descartar. Pero no, claro, no como un enemigo del conocimiento y del saber. Cosa que, de alguna manera, en su predecesor, en su maestro, que en última instancia no se sabe hasta qué punto Comte fue realmente el autor de sus ideas o plagió al conde de Saint-Simon, pero más allá de esa... tuvieron una disputa legal. Sí. Por eso. Charles de Rouvroy le hizo un juicio a Comte por ideas que consideraba que eran propias, ¿no? Pero claro, digamos, fue un debate dentro de los sectores positivistas acerca de la religión en tanto función sociológica, si era materia de descarte o si cumplía una función fundamental. Por eso digo, acá estamos hablando de un texto sobre sociología, más allá de que el que lo escribe, obviamente lo escribe como clérigo, como teólogo, y advirtiendo a que aquellos que critican mal a la religión por ser mero atraso, se olvidan de otras funciones en la praxis social que son de suma importancia. Que son todo lo contrario al atraso. Absolutamente. Si no al revés, un factor de progreso en el sentido no específicamente positivista, pero bueno, material y moral. Entonces las sociedades secularizadas tienden a tener una ausencia de directivas tradicionales que atacan a la médula de lo que es la causa, según el texto que está prologando Castellani, que es de Mayet, a la médula de la causa formal de la decadencia. Es decir, acá por eso recupera, ¿no?, un poco al pensamiento aristotélico tomista y el tema de la teoría de las cuatro causas. Es fundamental. Es decir, ¿cuáles son las cuatro causas, tomando esta tipología de las causas, del fenómeno de la decadencia? Y vos arrancaste por la formal. La formal. Si no mal recuerdo, es la falta de finalidad. La falta de finalidad, es decir, que en el caso de las sociedades humanas, la causa final y la causa formal, de alguna manera, tienen, digamos, están estrechamente vinculadas. Dice, la ausencia de directriz tradicional, que es la causa formal, conlleva a la pérdida del ideal nacional, que es la causa final de la sociedad. Que básicamente es, ¿para qué estamos? En este caso, por ejemplo, nosotros los argentinos. O sea, ¿cuál es el significado y el sentido de nuestra existencia en el escenario de la historia humana? ¿Hacia dónde vamos? La vocación histórica. Claro. Sí. Esa falta de ese extravío, esa falta de conciencia acerca de nuestro sentido y finalidad nos desestructura hoy. Entonces, la ausencia de una causa final debidamente determinada y de la que hay debida conciencia e internalización, lo que hace es desestructurarnos hoy. Por eso, causa formal, justamente lo contrario de lo que da forma o de lo que tiene forma, es lo amorfo, o lo que termina siendo amorfo porque primero se deforma, ¿no? Me gusta, en una parte del texto dice sobre este tipo de esta reflexión, sobre decir hacia dónde vamos como nación y como sociedad. Él cita las palabras de Porfirio Díaz, ¿no?, de México. Cuando dice: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Y fueron palabras de Porfirio Díaz. Tenemos muchos seguidores mexicanos. De México. Antes de morir, más allá de las controversias que genera la figura de Porfirio Díaz, es una, ¿no?, figura polémica, controvertida. Pero bueno, es un debate que se los dejamos a nuestros hermanos mexicanos. Claro. Pero las palabras de Porfirio Díaz las cita Castellani, y dice, antes de morir, dice: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Un poco reflexionando acerca de decir, bueno, ¿qué es lo que queremos ser? ¿Qué es lo que queremos ser como nación? ¿Hacia dónde vamos, no? Claro, ¿cuál es el sentido por el cual existimos como comunidad nacional? Y es un sentido que nos da dirección, establece una meta, por eso nos da dirección, pero a la vez es sentido como significado. Y por lo tanto es identitario también, porque a partir de ahí respondemos quiénes somos, o podemos ensayar la respuesta acerca de quiénes somos. Absolutamente. Bueno, después hay una causa, las causas eficientes de la decadencia son los vicios colectivos.
¿no? La corrupción no solo de la clase política, sino la corrupción. El pescado se pudre por la cabeza, como Ah, decía obviamente, Perón, sí. por supuesto que hay una responsabilidad de las clases, de las castas dirigentes. Hoy se habla de castas políticas, pero en el fondo hay obviamente que el pescado se pudre por la cabeza, comienza por la cabeza la pudrición interna, pero la decadencia de las costumbres, de la cultura, vienen de todo aquello, ¿no? Bueno, acá, volviendo a la introducción que hicimos, conversando, justamente cuando hay un extravío del sentido de trascendencia y un deterioro del mismo, ese deterioro comienza normalmente con un desvío. Por lo general se produce, digamos, como un efecto grave, la pérdida del sentido de lo sagrado. Deja de haber cosas sagradas. Y ahí aparece lo que decía el tango en el año 35, con más actualidad que nunca, el tango Cambalache, de ese otro filósofo popular que fue Enrique Santos Discépolo. En el mismo lodo, se queja el tango normalmente se queja, en el mismo lodo todos manoseados. El discepolismo sobre todo. Claro, pero con justa razón se queja. Y aparte, casi que la queja es la actitud de quien todavía conserva conciencia de algo malo que está sucediendo. Por eso se queja. En el mismo lodo todos manoseados. En una sociedad en donde se pierde el sentido de lo sacral, el sentido de lo sagrado, todo vale lo mismo y todo con el tiempo al menos pasa a valer nada. Por eso en el mismo lodo todos manoseados, ¿no? O sea, claro. Todo termina siendo bastardeado. Claro, porque el siguiente paso, claro, es el relativismo, ¿no? El siguiente es la falta de sustancia. Algún día tendríamos que dedicarle, Pablo, un programa a la poesía de Homero Mansi, de Enrique Santos Discépolo, ¿no? Ese tango profundo, ¿no? Esa poesía profunda es un tema, hay mucho para porque cortar. Aparte tiene mucho de diagnóstico, y me atrevería a decir, bueno, Castellani habla del tema del profetismo natural, predictivo natural, y el de revelación, que tiene una fuente, digamos, ya sobrehumana, pero en definitiva tiene mucho de pronóstico. Claro, esas letras. Bueno, ahí nos queda solamente para mencionarlo la causa material, dice que es la potencia, la causa material de la decadencia de las sociedades, estaría representada por las posibilidades de pudrición, dice, que encierra toda comunidad nacional, por ejemplo, su nacimiento deficiente, o por ejemplo dice cuando es arrancada verde, haciendo referencia también a los países iberoamericanos, ¿no? Al nuevo mundo que se ha forjado con, digamos... las naciones modernas. Las naciones modernas, claro. Exactamente, pero claro... el caso de la atrofia... Iberoamérica ha importado instituciones... Claro. Que nacieron en Europa, sobre que todo... han sofocado muchas veces la expresión política de nuestro pueblo. Exactamente, y nuestra cultura. Bueno, por eso Alberto Huela, a quien también saludamos, él siempre cita, yo creo que era Carlos Montenegro, pensador boliviano. En la época virreinal hubiéramos dicho alto peruano, tiene que ver con esto que estamos hablando, esta aclaración. Bueno, un gran pensador boliviano. Y decía, ¿cuál es la expresión, ya en el siglo XX, ¿no? ¿Cuál es la expresión típica de los pueblos iberoamericanos? El motín. Y en definitiva el motín, porque la institucionalidad político-jurídica es como un saco que por alguna razón no te termina de quedar bien, no te expresa ni genuina ni espontáneamente, ni satisface tus legítimos intereses. Aristóteles ya planteaba, tiene el tema de las polis que nacían, digamos, muy pequeñas, y era un caso de atrofia, o demasiado grandes, o los estados hipertróficos. Y en el caso hispanoamericano, la balcanización, que fue obra de élites miopes o traidoras, y de la diplomacia británica, tan maligna, tan maléfica como astuta en esto, pero en definitiva generó países que han quedado extrañados de sí mismos, porque son desgajamientos de comunidades políticas más amplias, ¿no? Y estos países, aparte, con una cierta inviabilidad para un destino que se pretende soberano, que asegure la grandeza de la propia nación y la felicidad del propio pueblo. Es un caso de atrofia, en el sentido de nacer, digamos, como desgajado de la propia matriz y más pequeño de lo que tendrías, ¿no? De lo que Sí, somos débiles como... Esto por ahí no es el caso de los países más grandes, pero sí, claro, en el caso de otros países más pequeños. Sí, esa balcanización que destinada
a debilitar, ya no a independizar. ¿No? Vos sabés que, bueno, lo traemos a colación a Gulo otra vez, a quien le mandamos un saludo, que no solo es compatriota, sino coterráneo, también es rosarino. Sí. Gulo plantea, lo ha contado en varias de sus conferencias, es un dato poco conocido, pero muy elocuente, como Simón Bolívar, otra figura, ya sabemos, digamos que ha meritado cierta controversia, pero una figura importante, sin dudas. Simón Bolívar, cuando advierte que el costo de la independencia era la división y la balcanización, incluso inicia negociaciones finalmente fracasadas con el rey de España, solicitándole, mire, como que estaba dispuesto a renunciar a la independencia con tal de que, con la condición o bajo la condición de que el rey de España, para evitar ese centralismo que habían instaurado los Borbones en el 18, que se instalaran en América, en Lima, en Caracas, en Santa Fe de Bogotá, pero en definitiva, o México tal vez, pero estuvo dispuesto a eso, Bolívar. Claro. Tardíamente, ¿no? Y finalmente, pero bueno, tiene que ver con esto que decíamos de la balcanización. Bueno, hay un punto como para el remate de todo esto, dice, ese relativismo de los valores, consecuencia de las 4 causas en clave aristotélica, por las cuales una sociedad entra en decadencia, formal, eficiente, final y material. Tenemos a 2 grandes enemigos que se instalan producto de este relativismo, que son el individualismo y el igualitarismo. Ambos, acá obviamente no escatima en palos más o menos directos contra el liberalismo, es decir, acá hay una doctrina de tercera posición, ¿no? El liberalismo que estaría representado en el individualismo y el igualitarismo de, bueno, ese socialismo, ¿no? También progresista. Pero que nace del individualismo y viene a reforzarlo. Bueno, es lo que dice que... fíjate qué interesante, dice, el individualismo y el igualitarismo, que no son términos contradictorios entre sí, pueden convivir. Y conviven, es decir, conviven en contra del orden social. El igualitarismo ataca al orden, porque el orden implica jerarquías, el igualitarismo niega la jerarquía. Y implica diferenciación de funciones. Exactamente. Para que haya jerarquías hay diferenciación. De vínculos. El igualitarismo ataca al orden en la parte, digamos, del orden social, y el individualismo ataca a lo social de la parte del orden. Es decir, mirarse el ombligo y el imperio de la individuación y de lo individual que genera en el otro, en la alteridad, algo que molesta, algo que en el fondo entorpece mi desarrollo individual y personal, y por consiguiente ambos son enemigos de la familia, porque en la familia también hay jerarquías, hay orden y hay un otro. Es decir, en el fondo la conclusión de Castellani es que en última instancia individualismo e igualitarismo como elementos halógenos externos, pero que contribuyen acabadamente a la decadencia de las sociedades, apuntan contra el orden social y particularmente contra la institución de la familia, que es, por lo menos así, no quiero caer en lugares comunes, pero es algo así como la semilla, la célula básica de toda sociedad, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Las familias, en primer lugar, y me permito agregar, siguiendo el mismo orden de ideas, todo lo que se conoce tradicionalmente como sociedades menores, ¿no? La familia está en la base y es lo más importante. Y después, de Maguí hace un análisis, por ejemplo, de la empresa, incluso llega a las Fuerzas Armadas, ¿no? A los ejércitos y demás, pero bueno, ahí ya no estaríamos hablando de una sociedad menor, pero en definitiva, de la escuela, en definitiva, todas esas sociedades o comunidades menores padecen este mismo ataque. Muchas veces el ataque consiste en una tergiversación, en una desnaturalización, no necesariamente en la destrucción pura y dura, pero sí en una suerte de deformación que por momentos puede llegar a ser monstruosa. Un tema interesante es cómo ese individualismo se ve reforzado, da lugar al igualitarismo, se ve reforzado por el igualitarismo, pero al mismo tiempo ese igualitarismo abre la puerta al colectivismo. Y ahí vemos esto, yo tampoco quiero caer en lugares comunes, pero para decirlo sin ambajes y rápidamente, de que los extremos se tocan. Creo que eso se ve bien en pensadores como Rousseau aparte. ¿Cómo? Del individualismo terminamos en el colectivismo, que tal vez es la instancia que nos esté tocando vivir, por lo menos en Occidente ahora, en este Occidente posmoderno a nosotros. ¿Por qué? Porque en definitiva ese individualismo, reforzado por el igualitarismo, contribuye
a la desustancialización, a la desustanciación de cada uno de nosotros, a nuestro debilitamiento, a nuestra vulnerabilidad y a nuestra miniaturización. Pero al mismo tiempo, esta idea, digamos, isonómica, diría Popescu, de una igualdad hipertrófica y que no admite ninguna excepción, ni matices, ni nada absoluta, ni jerarquías, abre la puerta al colectivismo y se encuentra con un sujeto que está preparado para caer, deslizarse hacia el colectivismo. Y esto se le llama heterogénesis de los fines, ¿no? En definitiva, sí, claro, que es típico de la modernidad, que con justicia o sin ella, con razón o sin ella, pretende ensalzar algo y termina logrando exactamente lo contrario. El tiro por la culata. Efectivamente, esto con tantas cosas ha pasado. Vos sabés que, y quiero mencionarlo antes de terminar, ya estamos en horario, pero que... ¿Ya estamos en horario? Y van 40 Les minutos. aclaro que esto es una falta, creo que vas a coincidir conmigo, esto es cuasi una falta de respeto para De Maillet y Castellani, porque este texto, que es un capítulo y un prólogo, tiene tanta sustancia que lo que dijimos es un pequeño porcentaje. Nosotros decimos lo que decimos para invitarlos a leerlos por sus propios medios y a reflexionarlos. Tiramos algunos tópicos que son los más centrales, pero no quería despedir el tema sin mencionar la cita que hace De Maillet, de un autor hablando de autores controvertidos, que es Georges Bayer de Lapouche, que hablaba de los 4 tipos de hombres. Hablaba de los creadores, de los realizadores, de los asimiladores y de los brutos. Y que decía que los creadores, que serían los intelectuales, el filósofo de la República de Platón, sin los ejecutores, sin sus guerreros, es como una cabeza sin brazos. Sí, dice, es de lo ¿no? que Platón yo creo que se termina dando cuenta después de la República. Tal cual. Claro, cuando él ve que la figura del rey filósofo digamos, reúne condiciones que tal vez en una misma persona no puedan. Ese planteo, de alguna manera, está presente en lo que dice Castellani acerca de cómo recupera este autor. Castellani dice algo que es brillante acá de una actualidad, que dice una manera de matar, viste que habla de matar al profeta, una manera de matar a los creadores, ¿qué es? Reduciéndolos al hambre. O como mínimo teniéndolos ocupados de que el tipo no pueda llegar a fin de mes y esté viendo cómo rasca la olla. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces en tantos países con sus intelectuales, con su propio sector más pensante? Bueno, eso es lo que se aspira hoy el mundialismo. No tendréis nada y seréis felices. Es un poco a lo que nos empujan. Es decir, esta falta de jerarquías, de identidad, esta falta de identidad nacional, en el fondo apunta a según esta caracteriología del hombre que hace Lapouche, al gobierno de los brutos. O sea, en el fondo embrutece a las sociedades, las deja desprovistas de todo, ¿no? Digamos, ahí, todos embrutecidos, y ya no como pueblo, sino lisa y llanamente reducidos a masa, jamás podríamos darnos gobierno alguno, de ningún tipo. Necesariamente nos convertiríamos en esclavos. Muy bueno. Y hasta demandaríamos al tirano, porque la necesidad de dirección la tenés, pero es una comunidad que ya no está en condiciones de darse ningún tipo de gobierno bajo ninguna de las formas conocidas o que sean posibles. Entonces, el mismo conjunto embrutecido y masificado, consciente o inconscientemente, que reclama al tirano que lo venga a sojuzgar, generando una suerte de síndrome de Estocolmo terrible. Y es trágico, tan trágico y doloroso como patético, ¿no? Y triste. Te leo un pequeño ejemplo, ¿puede ser? Sí, Castellani, sí. Antes de sí, cerrar, acá la producción nos deja señor director nos deja un ratito 43. Más. Gracias. Dice, el ejemplo clásico de decadencia nacional, con sus naturales consecuencias, es el Imperio Romano en tiempos de San Agustín. No es necesario repasar los monumentales estudios de Mommsen, dice, o de Guglielmo Ferro, bastan las obras del obispo de Hipona en África para corroborarlas. Las continuas sublevaciones de generales que ponían y deponían emperadores habían concluido por avesar a la usurpación del poder y convertir, por ende, en título de legitimidad gubernativa el mero hecho de tener armas. Ese es el ambiente, porque sabemos que su obra magna, La Ciudad de Dios, venía también a justificar
la defensa del cristianismo frente a la acusación de los paganos del debilitamiento de Europa por la moral cristiana, el de Roma por la moral cristiana. Es decir, él digamos, es sabido que antes incluso de la conversión de Constantino había un proceso de decadencia en Roma que ya estaba presente, que era paulatino pero ininterrumpido. Y de alguna manera acá está también reflejado. Dice, de donde siguió una cadena de periodos de anarquía cortada por periodos de las dos cosas juntas, tiranos y anarquías. En el tiempo de la vida del santo, desde mediados del siglo IV a comienzos del V, 354, 430 de nuestra era, de la era cristiana, hubo en Roma nada menos que 3 generales usurpadores, a saber, Máximo III, que duró 3 años, Juan I, 2 años, y después, asesinado por supuesto, y el peor de todos, Attalus I, que duró 10 años. Y durante suyo se produjo el tercer ataque y saqueo de la urbe, cabeza del mundo civilizado. En el tiempo de la vida de un hombre, el imperio se dividió y se reunió 3 veces, en tanto los reyesuelos bárbaros luchaban entre sí en nombre del emperador y se quedaban con pedazos tan grandes de él como toda España, godos y vándalos, y Francia al sur, los francos, hasta que al fin el imperio se pierde en Occidente y queda reducido a su mitad oriental, Constantinópolis. San Agustín abandonó. Aparte que le gusta ir a los nombres originarios. Claro, es la ciudad de Constantino, es Constantinópolis. Es la sociedad, significa eso, claro. Literalmente, la ciudad de Constantino. Sí. Eso es Constantinopla, Constantinópolis se le llama. Sí. San Agustín abandonó los temas políticos después de declarar altivamente que los pueblos corrompidos solo pueden ser gobernados por tiranos. Es decir, él ya decía que producto de la acechanza de los gobiernos corruptos era la consecuente tiranía que los asediaba, como que tomaba distancia. Estaba él en el concilio de Cartago contra los donatistas y los pelagianos en el año 410, cuando le llegó la noticia de la destrucción de Roma por Alarico, que muchos cristianos tomaban como señal del fin del mundo inminente. Y otra vez quiso hacerse el duro y proclamó, no tenía por hombres a los que se asombraran de que se caían las casas y morían los mortales. Mas cuando los vándalos cruzaron el estrecho y sitiaron Hipona, o sea, cuando llegaron a su casa, dejando tras sí un reguero de ruinas, aflojó el santo y se murió de pena. Pidió a Dios se lo llevara, dicen los devotos. Y en el fondo era un buen patriota. Aunque parecía un perfecto nazi, era en realidad un patricio. Que era un patriota romano, era un patriota romano, y de hecho está bastante bien retratado ese episodio de la vida de Agustín. Y del Imperio Romano de Occidente en la película, que es recomendable, la película San Agustín, en donde Agustín es protagonizado en su adultez por Franco Nero, por el actor italiano. ¿Sí? La película creo que no es italiana, yo la vi hace muchos años, y ese episodio está muy bien, esa parte de la vida de Agustín y de Roma está muy bien retratada. Cuando él incluso se va al campamento de los vándalos y se mete como obispo de Hipona a buscar prisioneros de guerra, ¿no? Arriesgando su propia vida, muy interesante. Pero acá dos cositas, yo sé que hay mucho para comentar. Me quedó el rol del filósofo, que eso yo siempre lo vi en Platón, ¿no? Bueno, esto también lo pude ver con claridad gracias a algunos párrafos en el libro de Martos sobre los espartanos y otro que tiene sobre los atenienses, que están en este blog que vos decías, página web que vos decías. Sí, es un blog que te remite llama La Nueva Editorial Virtual, ¿no? Sí. La Nueva Editorial Virtual. Igual si googleás Denis Martos está. Estos son libros de Denis, en donde él habla de que los griegos, y Popescu dice algo similar en Autopsia de la Democracia, tenían un sentido estético de la ética, ¿no? En la etapa heroica, en la etapa de las monarquías, que son casi 1000 años antes de Platón, o de la tríada Sócrates, Platón, Aristóteles, en donde hay un sentido estético de la ética, y por eso el florecimiento del arte, más que de la filosofía. Pero claro, tiene que intervenir la razón, y la razón de un Platón, que tal vez es lo que estemos necesitando ahora,
cuando ese sentido estético, que ante todo pertenecía al patos y al timós, se deteriora o se pierde o se corrompe, entonces tiene que venir la razón, y una razón poderosa como la de Platón, a redescubrir la verdad, el bien y la belleza, tríada esta que antes era como intuida y vivida por hombres que estaban en un estado, si se quiere, de una pureza moral, ¿no? Y por lo tanto de florecimiento cultural, pero que tenía expresiones más estéticas, ¿no? Bueno, esto ha sido, Pablo, la decadencia de las sociedades. Querías última, un el punto rol más, eran dos. Sí. De Mayet, el rol de la revolución. La revolución, acá Castellani lo dice, no en el sentido verdad, marxista ni moderno, ¿no? Sino que dice la revolución como los... Le da hasta un sentido positivo. Positivo, sí. Cuando el cuerpo comunitario, de alguna manera, el conjunto comunitario, este conjunto orgánico, obviamente hacemos referencia a un cuerpo biológico en sentido analógico, no literal, pero el conjunto orgánico tiene esas convulsiones, que son las revoluciones, para tratar de restablecer, en intentos que no siempre son exitosos, tratar de restablecer el equilibrio perdido y la salud del propio cuerpo comunitario. Muy interesante, porque ahí hay encerrada toda una doctrina de las revoluciones, donde la revolución, nada que ver con la idea moderna de revolución, ni mucho menos la marxista, que es su expresión más acabada, sino la revolución como una convulsión que con éxito, sin él, pero que indica que el cuerpo todavía está sano, que todavía tiene capacidad de respuesta, es como un sistema inmunológico. Tal cual. ¿No? Bueno, Pablo, como lo prometimos, incumplimos con la Claro. tarea de Y con el señor director, de abordar detenida y de manera completa semejante prólogo que hace Castellani a una obra, insistimos, inédita, jamás publicada, de Jaime María de Mayet. Pablo, te saludo. Siempre es un placer. ¿Seguirá habiendo público del otro lado a esta altura? Yo supongo que sí. Y Saludos a ustedes los esperamos, ¿no? El próximo encuentro de esto que fue y seguirá siendo. Esperemos que por mucho tiempo más, La Brújula. A La Brújula. Freiheit gesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit.